¿Qué tal amigos? El día de hoy damos inicio a lo que va a ser nuestra sección semanal de preguntas y respuestas en nuestro canal de Lengna Lenja, donde vamos a hacer un reporte semanal de preguntas de ustedes y respuestas de nosotros. Una semana lo vamos a hacer en Instagram, otra semana vamos a hacerlo en Telegram, otra acá en YouTube, otra en Facebook y así para que las diferentes personas que nos siguen en todos lados o si ustedes nos siguen en todas nuestras redes, digamos que no se pierdan de lo que va a ser la posibilidad de preguntar algo y saber nuestra respuesta sobre eso. Entonces, el día de hoy hicimos preguntas y respuestas en Instagram y si no saben cuál es nuestro Instagram lo dejaremos acá abajo. Todavía no estamos muy activos ahí, pero trataremos de remediar eso. Bueno, la primera pregunta dice: ¿qué crees que va a caracterizar este 2023 en acontecimientos e impactos globales? Bueno, sin duda lo que más va a marcar este año 2023 va a ser la posibilidad de un conflicto global. Como saben, el nuevo orden mundial empezó en el 2020, ¿no? Lo que caracterizó al 2021 fueron las cositas del brazo, ya saben de qué estamos hablando. En el 2022 fue la crisis energética con el conflicto en Ucrania y también la culminación de la presión de las cositas del brazo, digamos. En el 2023 lo que va a caracterizar este año va a ser lo que ya empezó en el 2022, que es más inflación, más crisis económica, todo subirá de precio, todo va a estar bastante complicado. Hay profecías bíblicas que incluso dicen que el salario de un hombre va a ser destinado completamente a su alimentación. Y bueno, seguramente en sus países todo ha subido bastante de precio. La vez pasada pasé por el supermercado y generalmente compro de unas almendras sin sal, una bolsa de almendras, que me costaba 150 en moneda local. El día de, no sé si fue anteayer, el sábado, pasé por ahí y la misma bolsa que antes costaba 150, y antes me refiero a, creo que a principios de diciembre, ahora costaba 181. Y cada dólar vale 24, o sea que ha subido más de $1. Y así muchas cosas han subido de precio. Me acuerdo que las uvas pasas yo las compraba el año pasado, a mediados de año tal vez, a unos 12 lempiras, que es la moneda local. Y ahora la misma bolsita de pasas está a 25, o sea, subió más del doble. Entonces, si a mediados del 2022, a finales, algo subió el doble, bueno, no es de extrañar que este año las cosas suban el doble o el triple. Entonces, muchas personas que viven del día a día van a tener serios problemas y se van a acentuar bastante las manifestaciones en las calles. Las personas van a estar muy disgustadas con sus gobiernos. Miren cómo están subiendo la gasolina, cómo están subiendo los alimentos, y ellos van a pensar que es un problema del gobierno local, cuando saben que, no saben, mejor dicho, que es un problema ya que el sistema está colapsando, y para que el sistema colapse, bueno, todo tiene que ser un caos, y ya que solamente de un desorden se puede crear un nuevo orden. Eso es lo que no sabe la gente. Entonces, ¿qué va a impactar este año? La posibilidad de más conflictos o incluso el tercer conflicto global, más inflación, más crisis energética en Europa, la recesión que va a empezar en Europa, pero casi que será en todo el mundo. Muchos países no van a crecer este año. Algunas monedas se van a mantener estables, pero otras van a depreciarse más. Será un año difícil económicamente, pero creo que eso va a ser lo que va a pasar y lo que va a marcar este año, sin entrar en el terreno de las profecías. Otra persona nos pregunta: ¿qué pasará con México? Bueno, seguramente está preguntando qué va a pasar con México a mediano y largo plazo. Bueno, México de cara a los próximos años va a crecer en este nuevo orden mundial. O sea, no todo el nuevo orden mundial significa caos en todo el mundo. Algunos países se caen, especialmente los que eran ricos. Otros países que eran pobres casi que se mantienen un poco igual. Otros incluso pueden crecer. Obviamente el orden geopolítico siempre va a cambiar. Esto significa que no todos los países van a caer y punto, y a pasarla mal y ya está. No. En el caso de México, creo yo que este país va a crecer a mediano plazo. Irán muchas fábricas que ahora mismo están en China, porque obviamente
China y Estados Unidos se están divorciando en cuestión de fabricar y vender. Entonces lo que eran las fábricas se van a pasar al norte de México y bueno, va a crecer mucho en manufactura, en fábricas, en empleo, especialmente en la zona norte. Y en este sentido sí va a crecer, también se va a modernizar un poco más México, me imagino yo. Y el peso mexicano se va a mantener estable. Y bueno, básicamente Estados Unidos va a tener a México como la fábrica, entonces va a haber una unión norteamericana en los próximos 5 años, estamos hablando, donde se van a acercar más con Estados Unidos económicamente hablando, y así va a parecer como que va por buen camino, como que está bien México, pero creo yo que después de unos 5 años, bueno, tarde o temprano, México va a ir por China y Rusia, va a terminar, tal vez cuando Estados Unidos no tenga tanta relevancia, tanto poder económico o militar, entonces, sin pedirle permiso a Estados Unidos, México va a hacer lazos comerciales, económicos, sociales, todo con China y con Rusia, porque eso va a pasar con toda Latinoamérica. Pregunta número 3. ¿Cómo será Sudamérica en el futuro? Bueno, esta pregunta es interesante. Creo yo que a mediano plazo Sudamérica se va a aliar con China y Rusia. En el caso de México y Centroamérica, bueno, nosotros no podemos aliarnos con otro país así por así, porque estamos muy absorbidos, muy controlados por Estados Unidos y más países como Honduras y México. Nosotros somos países que estamos 100% controlados, básicamente. Pero hay otros países como El Salvador que, bueno, ya está marcando lo que es otra historia, ¿no? Y este país sí se está aliando con China bastante. Pero en el caso de los sudamericanos que están más lejos de Estados Unidos, para ellos va a ser mucho más fácil hacer todo esto, ¿no? Todos estos países se van a alejar 100% de Estados Unidos y pues cuando esto pase, Estados Unidos va a crear caos en varios países de Sudamérica. Según mi punto de vista, lo ocurrido en Perú es precisamente por eso. Que hayan metido presa a Cristina Kirchner también es por eso, aunque sí creo que Cristina Kirchner es una muy mala presidenta, que no debe volver, que tal vez sí deben procesarla, pero pasó precisamente por Estados Unidos, o sea, Estados Unidos dio el golpe de Estado a Evo Morales, aunque claro, ese tipo de presidentes no son de mi agrado, pero sí es cierto, Estados Unidos lo provocó, y también en Perú con Pedro Castillo. Claro que Pedro Castillo, a mi parecer, sí era un mal presidente, era un presidente pandémico terrible, que hizo la pandemia catastrófica en Perú, o sea que era alguien detestable, pero bueno, eso no significa que no digamos la verdad y el golpe se lo hizo Estados Unidos. Entonces, va a haber algo de caos en varios países en esta transición porque Estados Unidos no va a querer perder el poder, por decirlo así. Y bueno, no sabemos si en Brasil también está pasando lo mismo. Todas estas fuerzas bolsonaristas, entre comillas, no sean infiltradas por fuerzas de choque financiadas por la CIA, el FBI, para quitar a Lula. No porque Lula sea bueno, sino porque ustedes saben que Bolsonaro era pro Estados Unidos y Lula es más pro Rusia y China. Entonces hay muchas facciones del poder de Estados Unidos que no quieren quitar el poder, no quieren quitar sus tentáculos y se van a resistir bastante. Entonces seguramente en Brasil esto está pasando, que las fuerzas que están atacando a Lula sean pues financiadas, promovidas por Estados Unidos, pero bueno, tarde o temprano esto va a pasar, Estados Unidos va a perder su hegemonía acá, todos se van a ir a China y Rusia, la mayoría de los países acá van a tener como principal socio comercial a China y bueno, esto pasará tarde o temprano, ¿no? ¿Y por qué está siendo atacado Chile? Bueno, Chile era ejemplo de capitalismo y consumo, y como este modelo está cayendo para ser sustituido por el gran reinicio, entonces Chile es uno de los principales objetivos a destruir económicamente en Sudamérica. Yo la verdad creo que no viviría en Chile, me parece que va a ser un país que estará complicado y estos últimos 3 años ha estado muy complicado desde el 19 de octubre, si mal no recuerdo, del 2019, que empezó el antes y después de Chile.
Igual Perú creo que estará algo complicado políticamente, no va a ser un buen destino como para estar ahorita. Este año va a estar muy movido con todo el tema de las elecciones, seguramente vendrá alguien que tampoco será del agrado de muchos y habrá muchos problemas en estos países, ¿no? Bueno, otra persona nos pregunta si habrá encierros en el año 2023. Desde mi punto de vista, no se sabe si va a haber un nuevo bicho, pero en el caso de que sí lo haya, no creo personalmente que vaya a haber encierros como en el 2020. ¿Por qué? Porque los encierros del 2020 eran para fomentar el pánico, el miedo, para sacar, para sacar a la gente de su zona de confort, hacer que la gente pensara que algo realmente terrible les iba a pasar. Entonces hicieron todo este tema de los encierros. Para que, bueno, ustedes saben, cuando ganó las elecciones Joe Biden, entre comillas, ganó las elecciones, pues lanzaron la solución a la enfermedad, entonces todo el mundo fue a correr a ponerse eso en el brazo y ese era el objetivo de los encierros, que la gente se pusiera eso en su brazo, o sea, en el cuerpo, ¿no? Que se pinchara en el cuerpo. Bueno, como ese problema ya está hecho, entonces en un nuevo bicho que viniera y que, digamos, explotara de casos y problemas en el mundo, el objetivo esta vez sería, si el bicho fuera real, que la gente se contagiara de verdad. Por eso no tendría sentido alguno que hubiese encierros. O si utilizan la tecnología 5 gatos, ustedes saben a qué me refiero, es posible que mediante esta tecnología vayan a, bueno, no puedo hacer muchas explicaciones sobre esto, pero vayan a causarle problemas a las personas ya con sus cositas en el brazo, ¿no? Entonces, posiblemente si esto pasa, bueno, muchos partirán al otro plano y el objetivo, como dije, sería que la gente se contagiara si esto fuera real o que mucha gente partiera a otro plano. Entonces, no tendría sentido que hubiese encierros, ya que haya o no un nuevo bicho. El objetivo es crear caos de verdad y como el problema ya está hecho en el 2021, pues los encierros deberían pasar a mejor historia en cuestión de bicho, ¿no? Creo yo que sí va a haber cuarentenas en el futuro, o tal vez no en el futuro, quién sabe, pero serán por el cambio climático. Otra persona nos pregunta, ¿hasta cuándo existirá el dinero en efectivo? Bueno, oficialmente el dinero en efectivo va a existir hasta el año 2028. Esto va a ser en el primer mundo especialmente, ya que en el 2025 van a lanzar su CBDC. En el 2023, bueno, realmente esto va a empezar en octubre del 2023. En el 2024 existirá el programa piloto. En el 2025 se empezará a usar de una manera más general para que ya en 2026 exista la CBDC y en el 2026, 27 y 28 la gente se acostumbre a usar CBDC. Seguramente van a dar una especie de bono mensual para que la gente las utilice. Y como van a haber muchos problemas en el mundo, bueno, entonces es posible que mucha gente no se vaya a resistir a la tentación de usar dinero gratis. Entonces la van a usar. Y el dinero en efectivo va a quedar más o menos obsoleto a largo plazo hasta el año 2028 en Europa y Norteamérica. Seguramente otros países de Asia, Australia, pero en países tercermundistas en América Latina, esto va a ocurrir seguramente hasta el año 2031 o el año 2033, o sea que aquí falta bastante ya que hay mucha población que no está bancarizada, mucha población no sabe ni siquiera leer y escribir y no puedes implementar estos sistemas en poblaciones con una cultura tan precaria, así que esto va a depender del país. Otra persona nos pregunta, ¿cuántas personas partirán al otro plano para el año 2030? Bueno, desde mi punto de vista, al año 2030, lo menos que podría haber de personas en el mundo sería unos 2.000 millones de personas. Es posible que si viniera otro bicho, entonces realmente haya más problemas, o si hubiese un tercer conflicto global usando armas nucleares, habría más problemas todavía y esto se podría incrementar. Pero si solo tomáramos en cuenta el problema de las hambrunas en África, y especialmente las cositas del brazo, especialmente esas, podríamos decir que hasta el 2030 habría unos 2.000 millones de personas menos en el mundo, es decir,
un 25% de la población actual partiría a otro plano. Creo yo que hasta ese momento se va a ver menos gente en el mundo. Como saben, aunque haya una disminución de un 5 o 10%, seguramente no lo vas a notar. Vas a ver que todo el mundo está ahí. Sí vas a haber escuchado del amigo de no sé quién, la mamá de tu amigo, de tu tía, de cualquier cosa que partan a otro plano. Pero sí creo que va a haber una disminución de personas hasta el 2030, 2028 y sería más o menos un 25% de la población si es que no pasa algo más drástico en el mundo. Otro seguidor nos pregunta, ¿el físico con el que nacemos es por karma? Bueno, esta ya cambiamos acá de temática. Y bueno, sí, es por karma. Si tú le preguntas a un New Age que por qué nacemos guapos o feos, te va a responder que no, que todos somos iguales, que todos somos bellos, que el físico no importa, que no sé qué. Bueno, yo te respondo la verdad. No me voy por cosas New Age. El físico sí es por karma, pero no porque nacer feo sea un castigo, sino porque básicamente el físico tiene un impacto en el mundo. Entonces, si tú naces, por ejemplo, extremadamente guapo, pero tú utilizas tu físico de mala manera, conquistando mujeres, tirándolas, creando el mal, digamos, banalidad, etcétera, seguramente vas a nacer feo en tu próxima vida. ¿Por qué? Porque necesitas experimentar el ser feo y el ser guapo. No es que sea castigo o no, simplemente tienes que experimentar las dos cosas y seguramente si has utilizado mal tu físico, seguramente vas a nacer poco agraciado. Ahora, si naciste poco agraciado, ya estás mal y ya está nada que hacer, pues claro que no. Si naciste poco agraciado, significa que tienes que explotar tu personalidad, seguramente tu cuerpo, hacer ejercicio, pero especialmente tu personalidad, así que esta es tu oportunidad para explotar lo que es tu personalidad, tus habilidades sociales, las cosas que sabes hacer, por ejemplo, tocar guitarra, hablar otros idiomas. Así que si naciste con un físico poco agraciado, entonces explota tu personalidad y tus buenos hábitos, tus buenos actos también. ¿Cómo hago para hacer buen karma y no volver a reencarnar en la Matrix? Esta pregunta es interesante ya que al vivir este periodo del nuevo orden mundial, pues claramente nadie quiere volver a reencarnar acá. ¿Cómo hace para crear buen karma? Bueno, para crear buen karma debes crear algo que se llama Dharma, que es un conjunto de buenas acciones que haces tú de forma genuina porque te nace, digamos. Tú haces estas buenas acciones porque quieres el bien al mundo, no por interés, porque si lo haces por interés y eres mala persona, entonces no va a servir de nada. Todo esto debe ser genuino y debes hacer buenas obras, debes ayudar a las otras personas. Si andas en coche, entonces debes ceder la pasada. Si ves a un peatón, debes ceder la pasada. Debes dejarle una buena impresión a tus parejas, a las personas que conozcas, que nadie hable mal de ti, que nadie diga esta persona es una tal por cual. Debes dejarle una buena impresión a todo el mundo, debes dejar más cosas buenas que malas en este mundo, así crearás buen karma y por supuesto subiendo tu nivel de conciencia y tu nivel de vibración, ¿no? Todo esto lo hablamos más de cerca aquí en el canal. Bueno, ¿volverá Bolsonaro a Brasil? Bueno, personalmente no lo creo. Ya hablamos un poco de Brasil y no creo que vuelva. Estas son mitos urbanos de esta fábula de los patriotas, así que no creo que vaya a volver. El plan es que se quede Lula, porque Lula se va a aliar con China y Rusia. Y bueno, de todas maneras, aunque esté Lula, no significa que Brasil se volverá a Venezuela. Desde mi punto de vista, eso ya no va a existir. Ese paradigma de que nos vamos a convertir en Venezuela, simplemente Brasil será un país más poderoso de lo que es ahora, va a ser un buen lugar, independientemente si está Bolsonaro o Lula. Solo que Lula va a ser más drástico con algunas cosas, por ejemplo, si hubiese una nueva pandemia, así que bueno, ojo ahí. ¿Habrá conflictos cuando China invada Taiwán o será por la vía pacífica? Bueno, desde mi punto de vista, es imposible que Taiwán se anexe pacíficamente a China. Para que eso pase, tendría sí o sí que haber conflicto. La pregunta es, ¿cuándo habría conflicto? Si va a pasar, si va a haber en el año 2023. Sabemos que China es un país muy paciente en todo esto, pero no creo
que vaya a dejar todo este año así, lo veo muy difícil que deje este año correr como si nada. Para mí que este año habría una invasión, podría ser más o menos para abril o noviembre del próximo año, no, de este año, perdón, ya estamos en el 2023. Se pasa tan rápido el tiempo que uno ya ni sabe dónde estamos. Pero bueno, sí, en abril de este año o en noviembre podría pasar eso. Tampoco creo que China se olvide de eso, y tampoco creo que Estados Unidos deje que China se lo anexe así por así. Entonces, si esto pasa, habría conflicto y será el otro polo de un conflicto mundial juntado al de Ucrania. Y así empezaría la tercera, cuando hay al menos 2 o 4 conflictos en el mundo. Es decir, el no quiere que haya conflicto en Ucrania, con lo que ya sabemos, en Taiwán, con lo que ya sabemos, y seguramente dejarán 1 o 2 más por ahí para que todos se junten y todo explote, y así entonces justificar de una buena vez la tercera. Veremos si este año lo hacen de verdad. Otra persona nos pregunta algo interesante, y es: compré mucha cripto en el 2021 y estoy en pérdidas. Quiero saber si va a subir el Bitcoin en el año 2023. Bueno, la respuesta más corta es no, no va a subir. Explico un poco cómo subió el Bitcoin en el año 2020. En el año 2020 tuvimos esta contingencia sanitaria, la cual en una economía real hubiera tumbado las economías y todo hubiera sido muy complicado, el mercado inmobiliario hubiera bajado, pero para que esto no pase, básicamente la élite empezó a imprimir dinero basura, que este dinero lo imprimió la Reserva Federal, y este dinero, cuando se imprime, no se le da a la gente, por supuesto, sino que se le da a los grandes bancos, se le da básicamente a Wall Street, y Wall Street entonces empieza a inyectarlo en compañías, en acciones de compañías, en petroleras, en el Bitcoin, obviamente en las criptomonedas. Entonces todo empieza a subir porque hay mucho dinero circulando. Es como cuando hay una crisis todo está mal, pero cuando estamos subiendo todo va para arriba. Entonces esto fue lo que pasó en el 2020, solo que fue de manera total y absolutamente artificial. Por eso el Bitcoin llegó a $68,000, porque había una fiesta. Si tú le ponías $500 a Bitcoin, lo multiplicabas rápidamente, todos eran genios invirtiendo en bolsa, invirtiendo en Bitcoin. Entonces lo que pasó es que mucha gente empezó a poner dinero ahí, hasta que reventó esta burbuja artificial, y entonces empezaron a ver los problemas y empezaron a caer los mercados. Entonces desde ese momento todo el mundo compró cuando estaba más en alto, porque pensaban que esto iba solamente a subir, pero como esto era una subida artificial y la gente no estaba muy consciente de eso, esto tenía que bajar rápidamente, y empezó a bajar un año después, es decir, a finales del 2021. Entonces, como muchas personas compraron cuando estaba el Bitcoin muy caro, están en pérdida. De hecho, yo también estoy en pérdida, ya que llegué a comprar cuando estaba a $50,000 y a $40,000, a $30,000 también. Entonces lo que he comprado en esas veces también son en pérdidas. Así que básicamente se va a mantener bajo, posiblemente más bajo este año si pasa algo más, porque este año será el de la crisis y el próximo año también. ¿Cuándo podría subir? Posiblemente. Bueno, mientras haya crisis en el mundo, el Bitcoin no va a subir. Solo va a subir si se imprime mucho dinero, si imprimen una salvajada de dinero, para que no caiga el sistema más o menos entre la segunda mitad del 2024 y el año 2025, antes de que se implementen las CBDCs. Cuando eso pase, como el sistema podría caerse verdaderamente en el 2024, porque este año, desde el año pasado empezó a caerse, este año se va a caer mucho más, y el primer semestre de 2024 también. Entonces es posible que para ese entonces empiecen a inyectar otra vez dinero a los mercados, y de la sensación de que estamos subiendo otra vez, de que nos vamos para arriba. Entonces en ese momento puede subir el Bitcoin. Obviamente va a ser otra subida artificial con una caída también bastante importante, y después de esto vienen las CBDCs. Entonces me parece que al menos este año y el primer semestre de 2024 seguirá bajo e incluso más bajo. Una persona nos pregunta: ¿es Centroamérica un buen lugar para migrar?
Bueno, sin lugar a dudas, para trabajar no es un buen lugar. Si tienes ingresos pasivos, sí, podría ser un buen lugar porque son países baratos, con buen clima, con buena gente, buena comida, pero todo ha subido bastante de precio también. Alquilar es bastante caro, así que no te recomiendo ir a una capital. Te recomiendo ir más que todo a una zona playera que no sea muy turística. Entonces será un buen lugar desde el punto de vista que aquí el nuevo orden mundial va a tardar mucho en implementarse, precisamente por lo atrasado que eran estos países. Esto es una buena situación si estamos hablando del nuevo orden mundial. Y si el país está muy adelantado, el nuevo orden mundial va a llegar más rápido. Así que en ese sentido podría ser un buen lugar para migrar, pero solo si tienes ingresos pasivos o rentas o tienes teletrabajo en tu país o lo que sea. ¿Habrá hambrunas este año 2023? Sí. De hecho, ya hay hambrunas. Ha crecido el número de personas que come menos, que tiene más dificultades, etcétera. Lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta, pero sí lo hay. Y esto será no tanto así porque no va a haber comida, no va a haber alimentos, sino porque las cosas van a subir tanto de precio que obviamente a los bolsillos más desfavorados, pues entonces les va a costar mucho comer 3 veces al día. Así que la gente empezará a comer menos, a comer peor e incluso a comer una vez al día y después, bueno, una vez cada 2 días y así. Será complicado. Mis problemas familiares y familia conflictiva es por karma. Sí, realmente sí es por karma, pero no es un castigo si lo miras así. Es un castigo porque, claro, todos nos gustaría nacer en una familia de paz y amor que sea millonaria, pero lastimosamente no siempre ocurre así. Si tú naciste en una familia conflictiva, bueno, es porque tienes que aprender muchísimo y eso es lo que debes hacer. No se aprende de las buenas, muchas veces decidimos aprender de las malas, así que aprende de tu familia conflictiva. Obviamente, si quieres crear un buen karma dentro de ese lazo familiar tóxico, entonces tú debes ser la diferencia en esa familia. Tú no debes ser tóxico, no debes entrar en debates violentos, en cosas así. Debes marcar la diferencia, debes ser la persona de paz. Aprende, pero por supuesto, cuando puedas, sal de ahí lo antes posible, porque una vez que hayas aprendido y todo lo demás, definitivamente tienes que crear un nuevo camino de paz, tú solo, seguramente en otro lugar. Así que buena suerte con eso. Bueno, la última pregunta es, ¿cuándo dejará de existir la clase media en el mundo? Bueno, esta es una pregunta interesante también, ya que obviamente no hay una fecha marcada para eso. Sabemos que la clase media en los últimos años ha estado desapareciendo poco a poco, tanto así que hasta el día de hoy parece que está ahí normal, pero sabemos que es más ficción, ¿no? Pero bueno, para resumir este tema, sabemos que en el 2022 empezó seriamente el fin de la clase media y en el 2020 con la contingencia sanitaria. Luego seguirá una caída más acentuada en el año 2023. En este año 2023 sí veremos un ataque más duro hacia la clase media. El año pasado la vimos especialmente en Europa y Norteamérica. Este año la veremos un poco más en todo Occidente y va a seguir 2024 y 2025. Me parece que en los últimos 5 años de la década, es decir, entre el 2026 y el 2030, es cuando ya será aún todavía más ficticio este tema de la clase media. Van a pasar muchas cosas en estos años, como un conflicto global, la inflación terrible, la subida de los precios de la alimentación, la inteligencia artificial tomando los trabajos, mucha gente desempleada. Así que cuando todas estas cosas pasen, es cuando la clase media va a desaparecer. Así que me atrevo a decir que para el año 2026 en adelante es cuando ya dejará de existir la clase media como la percibimos ahora, o dejaremos de percibirnos como clase media, y dependiendo cuál sea tu caso, si tú dependes de un trabajo o no, entonces vas a tener más o menos problemas. Así que sugiero que obtengas unas 2 o 3 fuentes de ingreso, que trabajes por internet, que vendas cosas por Facebook, que hagas lo que sea, pero que no dependa de una sola fuente de ingresos si no quieres caer en esta nueva clase trabajadora
que va a ser la mayoría en el mundo, ya que ahora solo va a ser la clase burguesa, la clase trabajadora amplia. Entre esa clase trabajadora van a estar los dependientes y va a haber una pequeña casta de personas que tienen muchos recursos, que se creerán de clase burguesa, pero que serán de clase trabajadora, porque vamos a tiempos casi feudales, donde ellos van a gobernar de forma directa y todos los demás van a ser plebeyos. Esto va a ser algo parecido al feudalismo en este sentido. Así que bueno, si te ha gustado el video, entonces puntúalo, compártelo en redes sociales para así ayudarnos a crecer un poco, ya que estamos atacados por el Shadowban. Estate pendiente porque vamos a crear otra ronda de preguntas y respuestas la otra semana, ya sea acá en YouTube, en Telegram o en Facebook. Así que síguenos en todas nuestras redes sociales para que puedas entonces hacernos una pregunta y estemos así más cercanos. En estos tiempos que son tan difíciles, estemos bien informados. Esto ha sido todo y nos veremos en la próxima.